hablando de la mamá, nuestras madres. Cómo el Señor, ha hecho que a través de sus vidas nosotros podamos aprender, recibir tantas cosas y demás. Pero es esto, ¿no? Cómo ellas se preocupan, cuidan a sus hijos, se ponen en lugar de ellos, ¿no? Cuando van a la escuela, parecen que ellas mismas van a la escuela. ¿No da esa sensación? ¿No? Y que se preparan como si ellas mismas van a ir a la escuela, a aprender, a ver los libros y demás. Cuando los chicos por ahí están en soledad, cómo les acompañan en ese tiempo. Si están en exámenes, cómo ayudarles en exámenes. Y si reprueban un examen, cómo ayudarles. Y cómo lloran juntos, ¿no? También con sus hijos. Si están lastimados. ¿Qué hacen los varones cuando viene un niño y que se lastimó la rodilla? Está bien, no pasa nada, sabe todo lo que yo tengo, todas las que... Y empezamos a contar todas nuestras cicatrices. Pero la mamá no, la mamá va a ponerle algodoncito, ¿no? Un poquito de alcohol para que se cure y demás. Eso es lo que hace justamente una mamá. Ahora, cuando ya son grandes, las madres empiezan a entender que ya hay límites, que ya los hijos empiezan a crecer, toman sus propias decisiones. A veces puede que las decisiones que las madres ven no sean las que ellas tomaran, ¿no? Pero tienen que saber que los hijos ahora van a tomar otras decisiones. Entonces puede que inclusive hasta sufran en silencio. A veces puede que hasta sus oraciones sean privadas, tan privadas que nadie sabe lo que está orando por sus hijos. Quizás ese deseo que tienen se lo presentan al Señor y es algo que tienen en su corazón por ellos, ¿no? Hay una madre en la Biblia que nos refleja un poquito de lo que es el corazón de cada una de las mamás. Y se encuentra en Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28. A través de este pasaje quiero hablarte acerca de las madres que alcanzan victorias espirituales a través de ciertas actitudes que puedan tener para que eso sea posible. Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28. Mateo 15, 21 al 28. Dice así: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea, que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciéndole: Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Es un pasaje que no se predica mucho porque a veces como que hay unas cosas que no entendemos mucho de Jesús, pero hay que entender el contexto de lo que estaba sucediendo aquí. Hay mucho de fondo que es necesario conocer. ¿Hasta qué punto esta mujer estaba dispuesta a ir a Jesús y clamar y pedir ayuda por su hija? ¿Qué es lo que realmente hizo que el pedido de oración de esta mamá le haya sido otorgado? ¿Qué actitudes tuvo esta mujer frente al Señor Jesús? Una primer verdad que quiero compartir con ustedes: las madres que alcanzan victorias espirituales hacen de la necesidad de sus hijos su propia necesidad. Creo que como madre usted me entiende lo que quiero decirle. Cuando realmente nuestros hijos sufren, cuando nuestros hijos tienen necesidades, pues ahí está. Y la madre sabe qué hacer. Las madres saben mucho más de lo que es dar más que recibir. Muchas veces la mamá no reciben todo lo que merecen, todo lo que han sembrado, todo lo que han dado. A veces sufren en silencio por sus hijos, pero saben lo que ellos necesitan. Otras veces puede ser que se sientan rechazadas o incomprendidas, pero nunca dejan de orar y de pedir al Señor. Puede que a veces también se sienten solas o que luchen solas, pero siempre saben que tienen al Señor de su lado.
Ahora, la verdad que esta mujer lo que hizo fue presentar la petición de su hija como si fuera propia. La hizo suya. Se metió tanto en esa necesidad que tenía su hija de que ella misma lo sentía y eso fue lo que le expresó al Señor Jesús. Ella dijo esto, ¿no? Si ustedes ven ahí el pasaje, dice, una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia ¿de quién? Ten misericordia de mí. ¿El problema era de ella? ¿Ella era atormentada por un demonio? No, era su hija. Pero ella dice, ten misericordia de mí. Es que lo que le pasa a mi hija me pasa a mí. Yo siento lo mismo que le está pasando a ella. Veo lo que está sufriendo y no quiero que sufra más. De hecho, a veces la madre dice, ojalá que me pase a mí, no a mis hijos, ¿no? Pero la realidad era de que su hija estaba sufriendo los ataques de un demonio terrible. Pueden ser muy variados estos ataques, ¿no? Pueden ser externos o internos, pueden ser de las presiones que pueden vivir, de las presiones que puede ejercer Satanás sobre nuestros hijos. Y la cuestión es que la madre había entendido la realidad espiritual. No fue que puso una excusa diciendo, bueno, tiene algún problema nervioso o está loca. No, dijo, es un problema espiritual. Un demonio la atormenta. Y por eso vino a Jesús. Ella sabía que no había otra salida. La única ayuda venía de parte de Dios. Por eso es que se pone en esa necesidad, presenta esto delante de Dios como si fuera su propia necesidad. Fíjese, si usted lee el versículo 25, va a encontrar la misma situación. Dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. No es socórrela, es socórreme. Fíjese que esta oración, qué cortita que es, ¿no? Es una mini oración que usted puede hacerla en cualquier momento, en cualquier lugar, a donde usted se encuentre. Decir, Señor, socórreme, necesito ese socorro, ¿no? Y esa mamá, pues, le clamó al Señor diciendo esto, ¿no? Esta oración tan corta, diciendo, necesito que me ayudes, necesito tu socorro, solo puede venir de ti y sé que tú puedes hacer algo a favor de mi hija. Así que rápidamente supo interceder. Esta mujer sabía quién era Jesús, porque le dice, hijo de David, ten misericordia de mí. Sabía que era de la línea mesiánica, sabía que venía el Mesías y justamente venía de la línea de David. Y esto que esta mujer no era judía, esta mujer era de Tiro y de Sidón, era de otra región afuera de Israel. Pero ella recibió la información correcta, sabía que podía venir a Jesús, el Mesías, el que podía hacer todo esto, porque ya estaba profetizado que iba a hacer grandes maravillas y milagros aquí en la tierra cuando viniera el Mesías. Entonces ella se acercó al Señor y clamó de esa manera, le pidió al Señor. Ella sabía también que había sanado a algunos otros gentiles por allí, así que sabía que aunque no sea parte del pueblo, ella iba a tener esa ayuda que venía de parte del Señor. Fíjese que pidió por misericordia. No pidió por algún mérito propio, no pidió porque era una madre desesperada, pidió misericordia. Señor, tú sabes, misericordia es lo que necesitamos en este momento y el Señor entonces le otorgó. Ahora, fíjese qué importante que es esto, de poder tomar esa necesidad de nuestros hijos, hacerlas propias y poder clamarle al Señor y pedir ayuda por esa situación. Lo primero que debo hacer es eso, es pedir, clamar, que Dios empiece a obrar. Segunda verdad que encontramos, desde los versículos 23 al 25, las madres que alcanzan victorias espirituales claman a Jesús hasta ser escuchadas. No es simplemente clamar por un tiempo, no es simplemente orar e interceder y cuando ya se cansaron de hacerlo, pues dejaron de orar. Es continuar hasta que haya una respuesta de parte del Señor. Esta mujer tuvo que enfrentar muchos impedimentos para ir a Jesús. Si usted ve allí, la Escritura dice, en primer lugar, que era mujer. Y las mujeres en ese tiempo, de manera cultural, no se acercaban tan cerca a cuestiones religiosas como lo eran los varones. Así que para ella acercarse a Jesús y pedirle era todo un desafío frente al mundo que le estaba rodeando. Además de ser mujer, también era gentil. No era judía. Y usted sabe el problema que había entre judíos y tantos otros como los samaritanos y demás.
Así que aquí estamos frente a una realidad también cultural que esta mujer tuvo que enfrentar para poder acercarse al Señor. Y además dice que era cananea. Cananea era de esos pueblos que en la antigüedad estaban dedicados, no dedicados, sino ya sentenciados, porque no había nadie que quería buscar a Dios. Y los israelitas tenían que luchar contra esta gente directamente. Sin embargo, esta mujer había sido preservada hasta aquí. Seguramente aquí estamos viendo el plan de Dios también para esta mujer. Y se acerca entonces al Señor venciendo todos esos impedimentos y esos obstáculos. No es lo mismo orar hoy al Señor que orar en esa época, ¿no? Acercarse a Jesús hoy es muy diferente a lo que era acercarse en esa época. Además de enfrentar todo esto, se acerca al Señor, ¿no?, para poder hablar con Él y se encuentra con un Jesús silencioso. Qué raro eso, ¿no? Porque siempre lo vemos a Jesús hablando, compartiendo, hablando antes que nadie. Pero acá lo encontramos a Jesús no diciendo una sola palabra. Esta mujer dice esto, ¿no? Que dice, Señor, ten misericordia de mí. Versículo 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues dabas voces atrás nosotros. No, es que Jesús no estaba hablando, no decía nada. Y uno dice, qué raro, qué extraño, ¿qué estaba pasando aquí? Pero esta mujer no se detuvo a pesar de que tenía a Jesús silencioso. Creo que es una buena lección para nosotros. Muchas veces vamos al Señor intercediendo por otro, intercediendo por nuestros hijos, y parece como que Jesús no nos está escuchando. Nos parece que el Señor está lejano a nuestra oración. Y estamos orando y pidiendo y clamando y no pasa nada. Sin embargo, ahí está el Señor. Vemos la espalda del Señor, pero no vemos todavía su rostro, no vemos todavía la respuesta, lo que Dios nos quiere decir a través de esto, ¿no? Pero esta mujer permaneció pidiéndole. Un comentarista, San Agustín, dice, la palabra no dijo una sola palabra, ¿no? El logos, el verbo de Dios, la palabra no hablaba. Ahora, prestemos atención porque aquí está el punto central de esta historia. A veces creemos que Jesús estaba despreciando a esta mujer y está muy mal interpretado eso. Porque Jesús, esto es muy importante, Jesús dejó Israel para ir a Tiro y Sidón solamente para atender a esta mujer. No fue para otra cosa. Si usted va al versículo 21, dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Se encontró con esta mujer y usted va al final, versículo 28, acabamos de leer, 29 dice, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, volvió otra vez a Israel. Así que Jesús, en los planes que Dios tenía, esos planes eternos, dijo, en un momento voy a dejar todo lo que estoy haciendo aquí en Israel para ir a la región de Tiro y Sidón porque hay una mujer allí que me necesita y quiere clamarme. Eso era el sentido de Jesús para ir hasta ese lugar. Así que el Señor no le esté hablando, tiene un propósito, porque Jesús fue por ella. ¿Por qué Jesús no le contestó tan rápido? ¿Por qué el Señor se estaba tardando en responder? Es una buena pregunta para nosotros también, ¿cierto? Porque muchas veces hacemos oraciones y no tenemos respuestas rápidas. Pero por lo menos hay 4 aspectos que Jesús quiere que nosotros veamos en esas oraciones cuando el Señor todavía no está respondiendo. En primer lugar, Jesús prueba nuestra fe. ¿Cuán verdadera es nuestra fe? ¿Nos acercamos a Jesús porque es la única alternativa que tenemos? ¿O es algo más que el Señor podría hacer y si no, me busco otra situación, otra ayuda? ¿Cuánto le creemos al Señor que Él es capaz de hacer por esto? A veces puede que la necesidad de nuestros hijos, y hablo de aquellos que a lo mejor tienen hijos grandes ya, y uno dice, no, ya a esta altura es como que ya están formados, ¿no? Y ya parece difícil que Dios haga esto que le estoy pidiendo. Pero el Señor nos está probando otra vez diciendo, ¿cuánta fe tienes? ¿Cuán fuerte está tu fe? ¿Crees que yo lo puedo hacer? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuán seguro estamos de que el Señor Jesús puede hacer el milagro? Si todavía no hay respuesta es para que uno
la busque dentro de nosotros, ¿no? Decir, a ver, ¿por qué Jesús no me está contestando? ¿Qué quiere de mi fe? ¿Cuál es la prueba de mi fe? ¿Somos capaces de dejar de lado todo, hasta la religión antigua como lo hizo esta mujer? Esta mujer dejó su religión cultural para venir a Jesús y escuchar y poner su fe en manos de Él y pedirle al Señor por esto. En segundo lugar, Dios prueba también nuestra osadía. ¿Somos tímidos cuando pedimos al Señor? Ay, bueno, si tú quieres lo haces, si no está bien. Ay, ahí está mi hijo, pero ve, no es así la oración. La oración era con osadía, era enfrentar cuán capaces somos nosotros de ir y golpear las puertas del cielo y decir, Señor, ábrenos, Señor, responde. Con osadía es con valentía, es decir, voy hacia el Señor hasta encontrar esa respuesta que Él tiene para mi vida, ¿no? La respuesta viene de parte del Señor. En tercer lugar, también el Señor prueba nuestra humildad. No podemos venir al Señor con orgullo y pedir lo que queremos, porque fíjese que el Señor no escucha a los orgullosos. Ya lo dijo muchas veces en la Biblia, ¿no? Dice que el Señor resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Puede que muchas veces nos pruebe en humildad. ¿Cuánto nosotros estamos dispuestos a dejar de lado nuestro ego, nuestro orgullo, nuestras condiciones, nuestro condicionamiento, para escuchar lo que Dios tiene y decir, acepto todo lo que tú dices, Señor? Pues ahí voy, estoy aquí, estoy escuchándote. Eso es lo que le pasó a esta mujer, ¿no? Capaces de humillarnos con tal de tener un encuentro con el Señor Jesús, dejar de lado nuestro ego. Muchas veces los orgullosos no le piden nada a Jesús, porque creen que ya están satisfechos. Alguna vez, alguna cosa, pero una vida entregada, apasionados, teniendo todo ese deseo de que Dios obre, ¿no? En cuarto lugar, Jesús prueba también nuestra persistencia. ¿Cuánto dura nuestra oración? ¿Cuán intensas son nuestras oraciones? ¿Cuán importante es para nosotros una oración para que la mantengamos todavía a pesar de que no veamos los resultados? Por eso, en ese tiempo se estaba alargando ahí para ver cuán persistente eres, y ahí nosotros estamos leyendo esta escritura y estamos viendo que esta mujer continuaba orando a pesar de lo que decía Jesús. Lo que decía Jesús era verdad. Él había venido primero por los judíos y después iba a hacer a través de la iglesia también llegar a los gentiles. Entonces es algo que el Señor dijo ahí en esa frase para seguir probando esa fe, la fe de esta mujer. Así que tercera verdad es que las madres que alcanzan victorias espirituales responden con sabiduría y con gracia. Frente a lo que le dijo Jesús, fíjese que dice el versículo 26. Respondió el Señor y le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Fíjese qué respuesta, porque Jesús le está diciendo algo que en nuestra cultura puede ser muy fuerte y chocante. Hoy por hoy yo creo que las feministas hubieran crucificado a Jesús mucho antes. Pero en este momento, en esta cultura, ¿no?, era una frase que se podía usar normalmente y se podía entender más o menos bien. No dice perro, dice perrillos, que son los que están domesticados, ¿no?, los perritos de la casa que están allí. Y estaba sabido que la comida era para los hijos y si sobraba algo, entonces se lo dan también a los perrillos. Entonces, desde ese punto de vista es que se presenta esto, ¿no? Ahora, si ustedes ven ahí la pregunta, esta frase que dice Jesús es más bien como una pregunta, ¿no?, para decir, ¿por qué debo responder tu petición? ¿Hasta qué punto estás dispuesta a recibir, a dejar de lado tus pensamientos, tus argumentos y recibir lo que quieres recibir, ¿no? Ahora, la respuesta de la mujer realmente es formidable, es fantástica, es de mucha gracia. Ella dice, yo puedo ser un perrillo, puedo hacer lo que tú quieras, pero yo necesito esta respuesta para mi hija. No me importa el condicionamiento, importa que aquí estoy y me rindo totalmente a ti para recibir lo que tienes. No está presentando ningún argumento, podía tener otros, como diciendo, a ver, Jesús, los judíos no te reciben y yo estoy acá buscándote, ¿no? Los religiosos te están rechazando, pero yo vengo creyendo en ti. Sin embargo, no usó ningún argumento. Se presenta al Señor y dice esto, fíjese,
En el original griego hay algo interesante porque Jesús usa el diminutivo de perros, hablando de perrillos, y la mujer en el original griego no dice migajas, sino dice migajitas. Es como que le devuelve la ironía al Señor esta mujer, ¿no? Cuando el Señor le ha dicho esto, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, entonces ella responde, dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajitas que caen de la mesa. Es como que le dice al Señor, a ver, Jesús, los perritos comen de las migajitas que caen de la mesa de su Señor. Esa sería la expresión de hoy, ¿no? Entonces Jesús dice, ay, mujer, qué grande es tu fe. Qué grande es tu fe. Ha sido probada hasta lo máximo y has respondido de una manera sabia, con gracia, ¿no? Siguiendo adelante. Y Jesús dijo esto, ¿cuán grande es tu fe? No se lo dijo a nadie en Israel, solamente a ella y a un centurión romano, los dos que no eran judíos. Pero fíjese que se lo dice la única vez a una mujer, se lo dice a ella. Qué grande es tu fe. Has estado dispuesta a cualquier cosa por tu hija. Y dice, bueno, a fin le dijo, ve, ¿no? Dice, entonces respondió Jesús, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Lo que estaba pidiendo el Señor le concede en ese momento. Venció los impedimentos, estuvo dispuesta a cualquier cosa por Jesús, por la petición de su hijo, de su hija, y ahí el Señor se lo concede, ¿no? Ahora, interesante que ese testimonio ha llegado a todo el mundo porque de alguna manera esta mujer se preocupó de que Jesús supiera de que en esa misma hora su hija fue sanada, porque dice esto, y su hija fue sanada desde aquella hora. Su testimonio trascendió, es decir, Jesús se cumplió, lo que tú me dijiste, pues está hecho. Mi hija está sanada del mismo momento que dijiste, sea como quiera. Ahí se cumplió. Y esto es tremendo, ¿no? La manera que esta mujer se ha acercado al Señor, pidiéndole por su hijo, por su hija, para que el Señor responda. Y lo hizo de esa manera que el Señor fue impactado humanamente hablando por la respuesta que tuvo esta mujer. Y logró esa victoria espiritual por tener esa actitud, por decir, voy a seguir perseverando, le pido al Señor porque creo en Él, creo que el Señor hace la obra, creo que seguirá obrando en mi hijo y el Señor al final hizo esa obra. Tal vez a ti te esté pasando algo similar con lo que le ha pasado a esta mujer. Tal vez estás pidiéndole al Señor por algunas necesidades de tus hijos y tal vez todavía no has tenido respuesta. El Señor puso esta palabra en mi corazón y no es en vano, porque entiendo que muchos en su corazón le está pasando algo parecido. Algo que saben que le están pidiendo al Señor por sus hijos y todavía no tienen respuesta. No sé quiénes son, pero el Señor sabe. Y quiero decirte que tienes que creer y tienes que poner tu fe en marcha y tienes que saber que Dios va a responder esa oración en el tiempo que Él tiene. Tal vez en este momento está probando tu fe, está probando tu osadía, tu perseverancia, tu constancia, pero no tienes que desanimarte, no tienes que bajar tus brazos, tienes que seguir clamando al Señor, tienes que seguir pidiendo porque hay victoria espiritual cuando tú puedes continuar intercediendo por tus hijos. ¿Puedes inclinar tu rostro y vamos a orar? ¿Estás orando por la salud tal vez de tus hijos? ¿Alguno de ellos está enfermo y necesita una respuesta de parte del Señor? Tal vez estás orando por las compañías de tus hijos o por sus estudios, las relaciones, la presión sexual de este mundo, el bullying, el futuro. Tal vez son mayores y pides por la salvación, restauración, matrimonio, por los nietos. ¿Cuántas peticiones puedas tener hoy por tus hijos? El Señor te entiende, el Señor sabe lo que estás pidiendo, el Señor conoce tu corazón y sabe que Él tiene una respuesta para ti. Jesús le dijo, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Hoy estamos aquí para apoyar tu oración por tus hijos, porque no estás sola en esta batalla espiritual.
Tienes una iglesia que apoya tu oración. Y el Señor tiene respuestas para ti en el tiempo justo. Hoy el Señor quiere darte descanso espiritual. Que sepas que Dios tiene todo en su mano. Él tiene el control de todas las cosas. Pero no dejes de orar, no dejes de interceder, no dejes de acercarte al Señor y pedir por su gracia, pedir para que el Señor obre en la vida de tu familia, de tus hijos, tal vez incluso hasta de tu esposo o de tu esposa. Que clames al Señor y le pidas lo que Él tiene para ti.